Hola, Dios te guarde y te bendiga. Es un privilegio poder estar contigo en este tiempo, en este momento, em, para poder dar esta clase del día de hoy. Espero que sea de edificación para ti y para los que te rodean. Vamos a ver nuestra clase número 3, nuestra lección número 3, que es la toalla del servicio. El Señor Jesucristo en Juan 13:14 nos dice la palabra así. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Entonces digamos que lo importante aquí que nos quiere resaltar el Señor es que nosotros hemos sido llamados y hemos sido escogidos por el Señor para llegar a Él, para llegar a sus pies. Pero más allá de nosotros ser hijos de Dios y andar y caminar con Él, es también muy importante que nosotros lo que vivimos, lo que sentimos, lo que hablamos, lo que Dios nos ha dado, lo podamos dar al servicio de los demás. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos dejó y nos dio ese favor de Él, nos dio ese amor, nos dio esa paz, nos dio vida nueva, nos transformó, y eso que nosotros hemos recibido de gracia, eso debemos dar. Y la forma de darlo es servir a los demás. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que nosotros estamos teniendo un tiempo de comunión, un tiempo de formación, un tiempo de capacitación para que vayamos a servir a otros, para que podamos darle a conocer el Evangelio a otras personas a través de nuestro testimonio. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia de que como iglesia estamos llamados a servir. Y es importante que nosotros sigamos los pasos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él sirvió, cómo Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo eso que tenía en el cielo y se hizo siervo. ¿Sí? Y siervo para servir a otros. Y nos lo demuestra cuando Él hizo el lavado de los pies a sus discípulos. Entonces es importante que nosotros empecemos a ver esas cualidades, esas características para nosotros poder servir. Entonces el primer punto dice, practicando el arte de la vasija y la toalla. En Juan 13, Jesús demostró el liderazgo de servicio de la manera más vivida. Él lavó los pies de sus discípulos. Así que examinemos el texto y validamos qué nos está enseñando el Señor Jesús. Entonces voy a leer el texto completo para ir explicando parte por parte. Entonces en Juan 13 del 1 al 20 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, Jesucristo volvería al Padre. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla, nuestra clase de hoy es la toalla del servicio, y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñida. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quien le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que aquel que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo a todos vosotros, yo sé quién es el elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come el pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, que Jesús es el enviado de Dios. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Está hablando del Espíritu Santo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, si nosotros recibimos a quien envió Jesucristo, que es al Espíritu Santo, recibimos al Señor Jesús. Y si recibimos al Señor Jesús, recibimos al Padre. Ahí está representada la Trinidad. Entonces lo que vamos a ver es esas características de los ejemplos que el Señor Jesucristo dio. Entonces el primero, en la página 43, nos habla de cómo debemos nosotros estar. Cómo fue que Jesucristo nos dio ese ejemplo. Debemos ser movidos por amor y servir a otros. Jesús desde el principio nos enseñó que amaros unos a otros como yo os he amado. Y cuando él estaba en la cena, él se ciñó, y independientemente si Judas lo iba a traicionar o no, él también, por amor a él, lavó sus pies. ¿Sí? Tomó esa persona con amor, con agrado, no la juzgó, no la recriminó. Yo creo que el Señor Jesucristo lo hizo para ver si él tenía en su corazón arrepentimiento, podía cambiar. Él siempre buscó la manera de que todos sus discípulos llegaran al cielo, pero pues Judas Iscariote no tenía en su corazón seguir la obediencia a Jesús, ¿sí? Independientemente de lo que él hubiera hecho, Jesucristo sabía que Judas lo iba a entregar. El Señor Jesús lo trató con amor. Entonces, nosotros cómo debemos estar amando aún así hasta nuestros enemigos, aquellas personas que nos hagan mal, que sabemos que nos van a hacer mal, amémoslos y tratémoslos de la mejor manera, así como Jesucristo nos dio su ejemplo. O sea, que aquí nos da un claro ejemplo. Su amor fue continuo y los amó hasta el fin. Fue sin egoísmo. Él estaba sirviendo en su hora más difícil, porque él sabía que después de esta cena iba a padecer hasta la muerte. Fue un amor incondicional. Lavó los pies de Judas. Es el amor por la gente que nos motiva a liderar. Nosotros como hijos de Dios estamos siempre llamados a ser de una u otra manera líderes. Unos líderes espirituales donde nos movemos en el área de la oración para llevar a otras personas a los pies del Señor. Como ve, tenemos que tener una autoestima sana de servir a otros. Jesús demostró que podía servir a otros porque estaba seguro y confiado de quién era. Él sabía que venía del Padre, él sabía que venía del cielo, él sabía que venía a hacer una obra
redentora, una obra salvadora. Él estaba seguro de sí mismo, de qué era lo que hacía y quién era. El servir a otros no me degrada ni me hace inferior a los demás. Entonces nosotros debemos tener en cuenta de que el rango que nosotros tengamos dentro de la iglesia, sea un ujier, sea un líder, sea un maestro, sea una persona de intercesión. Usted puede ser el pastor, usted puede ser el apóstol, el evangelista, em, em, el maestro. Usted tiene que tener siempre la humildad, ser inferior a los demás. O sea, nosotros tenemos que tener disposición para servir. Tenemos que tener una autoestima sana para servir a la gente sin importar nuestra posición. Nuestra posición, nuestros dones y nuestros talentos nos los da el Señor, así que nosotros de ninguna manera debemos esperar que nos agravien o que nos rindan cierto tipo de pleitesía porque es que yo predico, porque es que yo hago, porque es que yo sirvo. No. Siempre lo que vamos a hacer es con amor para otros, incondicional y sin esperar nada a cambio. Siempre tener presente que lo que nosotros hagamos es para el Señor y el Señor en su tiempo, en su momento nos dará nuestras recompensas, sea en la tierra o sea en el cielo. El Señor nos dará nuestras recompensas según lo que hagamos de corazón. Como sé, debemos iniciar un ministerio de servicio a otros. Dice así: esa noche Jesús tomó la iniciativa para servir a sus discípulos. No esperó a que otro comenzara para hacer lo que quería hacer, y era lavar los pies. Según digamos la tradición judía, era importante que cuando uno recibía visitas, para poder agradar a la visita, para poder honrar a la visita y hacer sentir bien a la persona, se le hacía eso, lavar los pies de las personas. Entonces, como las personas recibían sus amigos o vecinos o familiares, ellos le lavaban los pies. Cuando era una persona importante, mandaba a sus siervos, a sus esclavos, a lavarle los pies a las personas invitadas. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios tomemos la iniciativa. Muchas veces nos quedamos esperando en si a mí me mandan, si a mí me dicen que haga esto o aquello, yo lo hago. Y debemos sentir en el corazón lo que el Señor nos quiere de nosotros. Entonces es importante que nosotros levantemos la mano, y si hay alguna necesidad en la iglesia, si hay algo que el Señor me está colocando en el corazón a hacer, hagámoslo de la mejor manera y la mejor disposición. No esperemos siempre a que el pastor o el líder nos esté mandando a hacer algo que nosotros podemos tomar la iniciativa para hacerlo. Ese es el tema del liderazgo. El líder siempre busca decir: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y es el que se pone en la brecha a decir: bueno, hay una necesidad, hay una situación y vamos a orar por esta persona, vamos a orar por tal situación, vamos a orar por este país porque está sufriendo guerra, porque hay muerte, porque hay violencia. ¿Sí? No es solamente decir: no, pues yo voy a tomar la iniciativa, voy a ir a lavar los baños de la iglesia, sino que hay muchas cosas en las que nosotros podemos abarcar, como el área espiritual. Todo es importante, pero hay cosas que son vitales, que el Señor quiere que nosotros nos movamos, más que todo en el espíritu. Debemos enseñar el ser siervos con nuestro ejemplo. Entonces el Señor Jesús nos decía muy claramente: ejemplo les he dado a ustedes. Entonces, ¿qué mayor ejemplo que Él siendo Dios, si Él siendo rey, se hizo un siervo, se hizo un esclavo, se hizo maldito en la cruz
para que nosotros pudiéramos tener entrada al cielo, ¿sí? Entonces cuando él dice imítenme a mí, vean el ejemplo que yo les he dado, es porque realmente él es el ejemplo. Él decía en la palabra, y ustedes me dicen Señor y Maestro. Le dicen Señor porque Él es respetuoso, Él es el gran yo soy, el amado, el rey, ¿sí? Pero también le dice Maestro, que es una persona que guía, que enseña, que muestra el camino. Entonces Él nos está diciendo que ese es el camino que nosotros debemos seguir. Y el camino que nos está diciendo el Señor es, vean lo que yo he hecho, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo con los demás. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo para otras personas. Cuando nosotros somos ejemplo para otras personas, marcamos la diferencia donde quiera que estemos, sea en el estudio, sea en el trabajo, sea en el vecindario donde uno vive, uno marca la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos conforme al ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado. El Espíritu Santo nos da las herramientas para nosotros estar capacitados y que nosotros podamos ser luz ante las demás personas. Cuando nosotros somos ejemplo, somos luz hacia los demás. Debemos recordar lo que la gente hace y lo que ve. No nos encantaría lavar los pies de Jesús, pero Él nos mandó lavarnos los unos a los otros. ¿Somos modelo de lo que significa ser siervo? Es la pregunta. ¿Tú eres modelo de lo que es ser siervo? Pues esta clase es importante para que examinemos nuestro corazón y cómo estamos cumpliendo nuestro rol en la iglesia y si estamos siendo siervos. Podemos ser líderes, podemos estar ante varias personas, rodeado de varias personas en nuestro ministerio, pero nosotros debemos ser siervos, ayudar a los demás, a capacitar a los demás. Segundo punto, en la página 45 decimos que hay unas características de un servidor. Entonces ya vimos el ejemplo, vimos las bases que nos muestra el Señor Jesucristo, cómo Él nos dio ese ejemplo de amor, de tomar iniciativa, de vivir en santificación, de tener comunión con Dios. Todas esas características que tiene el Señor Jesús nos ha dicho, yo les he dado ejemplo. Ahora nosotros vamos a ver las características de un servidor. Dice, debe tener buen testimonio. Tanto de adentro como afuera de la iglesia, el servidor debe tener un nivel de credibilidad de sus hermanos, familiares y vecinos. Y es la forma en la que uno vive diariamente. Cuando nosotros vivimos de forma santa diariamente, nosotros vamos a buscar siempre, o Dios nos va a dar las facultades para nosotros tener un carácter en cada circunstancia, tomarlo conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a leer Hechos 6:3. Hechos 6:3. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí estaban los discípulos con una carga muy alta dentro de la iglesia, estaban los apóstoles, ya el Señor Jesús había ascendido al cielo, los había dejado a ellos solos con la carga de la iglesia, vino sobre ellos el Espíritu Santo, la iglesia comenzó a crecer, se reunían en grupos, se reunían en todo lado, pero entonces ellos estaban con una carga muy alta porque hay muchas necesidades, muchas cuestiones, y entonces los apóstoles dijeron necesitamos ayuda, y entonces ahí surgió la idea de que convocar más gente para colocarlas como diáconos y servir a otros.
Entonces estas personas tenían que tener unas características para poder servir a los demás. Entonces dice que tenían que tener buen testimonio. Entonces aquí en el versículo 3, buscad pues, dicen, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? Con buen testimonio. Dice en la parte B, dice, debe ser lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo significa que al someterse voluntariamente y al responder al llamado de la fe, la persona es llenada y controlada por el Espíritu Santo. Es guiada por el Espíritu Santo. Una persona llena de fe es guiada por el Señor Jesucristo. Debe tener también carácter de Cristo. Entonces, ¿cuál es el carácter de Cristo? Lo que el Espíritu Santo nos da. Entonces está en el versículo, en Gálatas 5, 22, 23 dice, mas los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros oramos, tenemos comunión con el Señor, vivimos en comunión con el Señor. De lo que hablamos con el Señor lo practicamos diariamente y vamos siendo guiados por la palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo guiados en la iglesia. Nosotros vamos caminando conforme a lo que Dios quiere. Él nos va dando un carácter y nos va dando ese fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver el versículo 8:6-3 dice que estos varones tienen que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos todo este trabajo. Entonces hay unas características importantes en todo lo que Dios quiere en un servidor. Y Dios lo que quiere lo da, o sea, Él nos da y Él nos capacita y nos forja esos dones de esos talentos. Debe ser una persona llena de sabiduría, tiene que tener entendimiento. El servidor debe tener sabiduría en el trato con las personas y el servicio mismo para que a quienes Él sirve vean en el mundo, vean en él un modelo de amor, de entrega a la causa del Señor. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros seamos sabios en donde nos haya colocado el Señor a servir. Hay personas que con solamente abrir la puerta a la entrada de la iglesia y dar un saludo, dar una bienvenida, ahí está el amor del Señor Jesucristo. Ahí está una persona sirviendo llena del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hacemos eso, habrán personas que con solamente ese gesto va a decir, aquí se siente la presencia de Dios. Entonces, todos los servicios, en donde quiera que estemos, es importante. Dice, debe ser lleno de fe, es tener confianza absoluta en Dios y en su palabra. Dice Hechos 6:5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. O sea, entre esos 7 varones que escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, el prosélito de Antioquía, los cuales presentaron delante de los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Entonces, estos varones eran hombres llenos de fe, conocían del Señor Jesucristo. Ellos no fueron escogidos al azar, hubo oración y fueron guiados por el Espíritu Santo para imponerle las manos a estas personas y que estas personas pudieran servir a otros. Deben tener gran capacidad de trabajo. Deben tener gran capacidad de trabajo. El servidor debe ser esforzado y valiente y entregado a su labor. En el primero en llegar y en el último en salir. Debe tener gran disposición para realizar cualquier tarea. Es importante que nuestra tarea dentro de la iglesia entendamos que las tareas que nosotros estemos haciendo no es para el pastor,
Estamos agradando a las personas, pero no es para agradar a las personas, es para agradar a Dios. Cuando nosotros nos preocupamos para hacer un buen servicio, buscamos siempre hacerlo mejor. Y si no hacemos lo mejor, estamos en el proceso de mejorar cada cuestión, cada situación. Entonces es importante que nosotros seamos esforzados, que seamos valientes. No es bueno que nosotros sirvamos en un culto donde nosotros llegamos tarde y tenemos afán porque tenemos otras actividades que hacer. Entonces no recibimos la enseñanza, estamos dispersos, estamos distraídos y no, yo me tengo que ir, no me despido de nadie porque tengo afán. Entonces no es el mejor servicio que se está dando. Nosotros debemos agradar siempre al Señor Jesucristo y si vamos a hacer un servicio, hacerlo de la mejor manera, de principio a fin. Ser servidor es un principio fundamental en la vida del reino de Dios, diametralmente opuesto a los principios del reino de las tinieblas, el cual es por naturaleza egoísta e individualista, en los que no se tienen en cuenta el amor, la solidaridad y la humildad. Entonces es importante que nosotros veamos que el ser servidores es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Es siempre más fácil y más cómodo estar en el lado de los que son servidos que estar al lado de las personas que se disponen a servir a los demás. La palabra siervo muchas veces asume significados bastante despreciables. Esto no es exactamente en el sentido etimológico ni en el sentido bíblico que lo que la palabra encierra. Posee un significado noble y bello. El ser siervo anteriormente y el ser esclavo, en algunas partes de la Biblia dice ser esclavo, soy esclavo de Jesucristo. ¿Sí? Es una palabra de honra, es una palabra donde uno está al servicio de la disposición de su amo. La palabra servir significa que nosotros estamos llamados para cumplir algo específicamente, alguna situación específica. Cuando nosotros cumplimos con esa situación específica, estamos cumpliendo con un servicio. Entonces es lo que quiere el Señor, es que nosotros seamos unos siervos líderes para capacitar a otras personas y que el reino de Dios se siga extendiendo y saber que nosotros somos siervos amados, no un siervo donde es despreciado por su, de pronto por su estatus social o su categoría, no. Nosotros somos siervos de Dios porque somos hijos de Dios, somos hijos amados y como hijos amados queremos honrar a nuestro Padre. Entonces, más allá de querer pensar que nuestro servicio es para los hombres en general, es para agradar a Dios. Y tercero, cualidades de un servidor. Cualidades de un servidor. Entonces es importante que nosotros ya vimos el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio, las características que quieren cada uno de nosotros, cómo logramos ese carácter siendo llenos del Espíritu Santo, donde nos da los frutos, esos dones en el alma, en el ser, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Y ahí el Señor va forjando nuestro ser y nuestro carácter espiritualmente. ¿Y qué cualidades debemos tener nosotros? Debemos ser honestos. Entonces aquí en 1 de Timoteo 8 al 13 vamos a leerlo.
Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí Pablo le escribe una carta a Timoteo y aquí le dice: si tú vas a escoger personas que te van a ayudar a servir, que van a ser diáconos, estas personas deben tener unas características. Entonces le dice: tienen que ser unas personas honestas. ¿Honesto qué quiere decir? Una persona sincera. Cuando nosotros comenzamos nuestras escuelas CEFI, muchas personas se preguntan: ¿pero qué es CEFI? Entonces dice que Centro de Enseñanza Integral. O sea, nosotros no solamente enseñamos una parte del ser, sino que tiene que ser un conjunto de cosas. Entonces, cada persona que está estudiando la palabra del Señor se va viendo cada vez más llena de muchos valores morales, de conciencia cristiana, donde el Señor va forjando el carácter de cada persona, en cada ser, en cada circunstancia, en cada prueba, y los va adaptando a una forma integral. No solamente podemos decir que una persona honesta es una persona íntegra. Un ejemplo es una persona que de pronto se encontró un dinero y devolvió el dinero, pero resulta y pasa que esa persona tiene una amante, ¿sí? Esa persona es infiel en su hogar. Entonces puede que tenga algo de honestidad en una situación, pero no es una persona íntegra. Y lo que busca la iglesia es que cada persona sea una persona íntegra. Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, el Señor está forjando personas íntegras en cada cualidad, en cada situación, en cada forma, en cada persona está generando integridad. Entonces, una persona honesta, una persona sin doblez. El servidor es una persona transparente, no tiene una doble moral. El servidor debe estar hablando lo que debe hablar, no diciendo unas cosas aquí y otras cosas allá, como el tema del chisme. Sin vicios, una persona que sirve al Señor no debe tener vicios. Dice: no dados a mucho vino. El vino no es malo, porque la palabra también le enseña a Timoteo, dice: si estás enfermo, tómate un vino por el tema estomacal para que te pueda aliviar y te pueda mejorar esa situación. Pero no quiere decir que nosotros tengamos permiso para entonces embriagarnos, emborracharnos y nada de eso. Si hay alguna celebración, es nada más compartir el momento de la celebración, una copa de vino, no es... Dice: no dados a mucho vino, o sea, no se embriaguen, no se alcoholicen. Eso es lo que está queriendo decir la palabra. Dejar los vicios, el cigarrillo. Son cosas que de pronto las personas que vienen del mundo no han podido dejar y creen que eso no es malo. Y realmente están dañando su ser, su integridad, porque uno es templo del Espíritu Santo. Si uno se daña a sí mismo, no se está amando a sí mismo. Entonces es quitar todas esas cosas que están mal. Los excesos son malos.
Una persona sin codicias, que dice ahí la palabra no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, nosotros debemos manejarnos en nuestra área financiera de la forma correcta, entregándole a cada quien lo que le pertenece y lo que merece, sin quitarle nada a nadie y sin esperar más, algo mucho más que no merecemos. Entonces nosotros debemos no tener esa codicia. Dios nos dará nuestras recompensas, nuestros premios en su momento y en su tiempo. Si tal vez aquí pasaste pruebas, pasaste necesidad, pasaste angustias, no te preocupes. Dios tiene un reino preparado para ti porque te ama, donde no vas a tener enfermedad, donde no vas a tener muerte, donde vas a tener luz, vas a tener vida, vas a tener una casa que el Señor está preparando para ti con jardines celestiales. Esa es nuestra meta. Nuestra meta no es estar bien aquí en la tierra, es servir al Señor donde quiere que Él nos ponga. Pero nuestra meta es el Señor y con el Señor estaremos en el cielo. Irreprensible. Nosotros debemos ser personas disciplinadas, puntuales, responsables, con una conducta intachable. Muchas veces en la empresa, a mí me pasa en la empresa que si yo me muevo para un lado o para otro o digo en ciertas circunstancias no actúo de la mejor manera, de pronto actúo airadamente o alguna cosa, las personas de una vez me recalcan. Cuando nosotros somos cristianos y nosotros medio decimos algo, hacemos algo, y una vez nos están juzgando y nos están diciendo, mire cómo es usted, no es que es cristiano. Y uno dice, oiga, pero es que uno no puede decir nada ni mu porque de una vez ya lo tachan a uno de malo. Pero realmente es eso. Realmente debemos ser así, personas intachables, personas que no se doblegan por las circunstancias y que siempre debemos tener un carácter conforme a la voluntad de Dios. No dejarnos sobrellevar por las circunstancias que tengamos cada día. Es importante que nosotros actuemos de una manera intachable. ¿Vamos a ser juzgados muchas veces? Sí, pero no actuamos como el mundo espera. ¿Somos juzgados como el mundo espera? Sí. Nosotros vamos a ser juzgados, vamos a ser señalados. Si tropezamos, si caemos, si hacemos algo mal, vamos a ser juzgados. Pero realmente nosotros sabemos que el que juzga es el Señor y el que hace la obra es el Señor. Y si estamos actuando mal, debemos corregir esas fallas, esas falencias. Entonces debemos ser irreprensibles, intachables. Maridos de una sola mujer. No hay mucho que decir en esto. Nosotros debemos ser honestos con nuestra esposa, con nuestros hijos, honrar a nuestra mujer como Dios nos la dio santa y pura. Entonces nosotros debemos ser santos y puros para nuestra esposa. No debemos tener otra persona adicional. Que gobierne bien su propia casa, que nosotros tengamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos en sujeción. No quiere decir que hagan lo que nosotros decimos, sino que nosotros con nuestro ejemplo estamos haciendo las cosas para que ellos se conduzcan en santidad. Que nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos. Ser prudentes, dice, implica tener entendimiento y sabiduría en la práctica como resultado de una constante automoderación. Entonces, aunque hayan circunstancias difíciles, nosotros debemos ser prudentes. Aunque un hermano venga a mí a contarme una situación personal, yo debo ser muy prudente. Si es algo muy íntimo, no debo estar contándoselo a nadie, absolutamente a nadie, porque por eso nos dan
un grado de confianza, y ese grado de confianza es un grado de responsabilidad. Nosotros debemos ayudar a esa persona, orar por esa persona, no contarle a toda la iglesia para que la iglesia ore por esa persona, porque es algo personal. Entonces nosotros debemos andar con prudencia. Nosotros debemos ser decorosos, es decir, respetable, decente y modesto, ¿sí? No pendencieros, no debe ser causante de controversia, de violencia o contienda. Nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo. Si hay alguna diferencia con un hermano, debemos buscar la mejor manera de solucionarlo, orar primero al Señor, pedir ayuda a hermanos que estén a nuestro alrededor, consejo, o con nuestros pastores a pedir ese consejo directamente para que podamos solucionar cualquier impasse. Ser amables, ser hospitalarios, no ávaros, no amar al dinero, no codiciar, no un neófito. El cristiano debe empezar a dar testimonio de su nueva vida. Tan pronto se convierta al Señor, pero es necesario que rápidamente crezca, dejando de ser un neófito, novato o inexperto. Es importante que nosotros, como hijos amados, estudiemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que nuestra meditación de la lectura la podamos también acompañar, ser guiados por el Espíritu Santo, pero también ser acompañados por las personas que han tenido un conocimiento más amplio de la palabra, donde hay de pronto preguntas o vacíos. Es importante que nosotros busquemos las personas idóneas para que nos expliquen la palabra también. Ahí es donde nosotros nos vamos capacitando, nos vamos formando, vamos adquiriendo esa sabiduría. Y la palabra no neófito quiere decir sin conocimiento, o sea, que nosotros vayamos a enseñarle a otras personas y darle nuestro punto de vista o parecer si no tenemos un conocimiento concreto que sea coherente. Por eso se han levantado muchas falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas, donde se piensa que haciendo una cosa está bien y pues realmente no está conforme a la palabra, a la escritura. Cuarto, principios de servicio. Nosotros fuimos creados para servir. Entonces es importante que nosotros las obras que nosotros hagamos sean un servicio para nuestro Señor. Siempre que servimos a otros de una u otra forma, verdaderamente estamos sirviendo a Dios y cumpliendo uno de los propósitos. Cuando nosotros vamos y hacemos una obra para el Señor, es el Señor quien está suministrando paz, amor, gozo a esa persona, para que esa persona reconozca que hay un Dios. No es para gloriarnos a nosotros mismos. Y somos salvados para servir a Dios. Jesucristo pagó el precio en la cruz para que nosotros tuviéramos salvación. Y nosotros, ¿cómo le podemos pagar? No hay cómo pagarle, pero nuestra gratitud nos lleva a servir al Señor. Hemos sido llamados para servir a Dios y hemos sido preparados para servir al Señor. Cualquiera que sea nuestro trabajo o carrera, estamos llamados al servicio cristiano. Y para terminar dice así: en el proceso de capacitación de todo servidor debe estar especialmente contempladamente la lectura, estudio y aplicación de la palabra de Dios, que junto con la iluminación del Espíritu Santo nos hace aptos para buena obra, para servir. Listo, mis amados hermanos, entonces espero que sean capacitados, sean forjados, sean llenos de Dios para que ustedes puedan servir en el ministerio donde Dios los coloque,
si tienen algún llamado en el corazón y decir, yo quiero enseñar, pues dígale al pastor, yo quisiera enseñar la palabra. Entonces el pastor va a tomar la decisión de decir, bueno, necesito que estudies, que lleves un proceso, que te forjes, o te va a decir, bueno, vamos a hacer las pruebas para que hagas tu ministerio. O de pronto el pastor te va a decir, yo quiero que tú sirvas como un consolidador, que hables con las personas. Yo veo en ti ciertas cualidades. Entonces, el llamado que Dios hace puede ser de nuestro corazón hacia que podamos servir en la iglesia, en algún ministerio, o que el pastor directamente te haga un llamado a ti para servir. Sin embargo, pues tener en cuenta que tú como hijo de Dios estás llamado a servir, a hacerlo de la mejor manera, con la mejor disposición. Y el Señor pues te dará los dones y talentos donde tengas que servir y enseñar y fortalecer a otros, orar por otros. Eso es a lo que Dios nos llamó y estamos ahí al servicio tuyo, a la disposición tuya para que tú sigas aprendiendo en esta escuela. Te animo a que sigas estudiando y fortaleciéndote en el Señor. Padre, Señor, te doy la gloria y la honra por este tiempo, este momento. Bendice, Señor, a aquella persona que ve este video y que sea bendecida, Señor, y sea forjada para el servicio, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.